Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. General Paco Moncayo, buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en pleno inicio previa de la campaña a la alcaldía de Quito. Lo primero que quiero empezar preguntándole, general, es ¿cómo ve usted las opciones que tiene Quito para estas elecciones? Muchos candidatos lo citan a usted, mucha gente coincide en que el último gran líder que tuvo la ciudad es usted. Entonces, creo que es necesario preguntarle a usted cómo ve las cosas. Buen día. Bueno, Milton, qué gusto estar con usted, con la audiencia. Conocemos muy bien cuáles son los problemas que ha afrontado el país y la ciudad no puede estar al margen de eso. Un sistema político, un código de la democracia diseñado específicamente para diseminar la política. No puede ser que en Ecuador hayan 280 movimientos y partidos políticos. De ahí deriva esta proliferación de candidatos. Mire usted, además, qué código de la democracia, un mes para debatir los temas de la ciudad. ¿Cómo puede ser así? Este era el mecanismo para tener un gobierno de alianza país permanente. Usted en un mes, ¿cómo podría lograr que 12, 14 candidatos puedan exponer sus proyectos, su uh, proyección para la ciudad? ¿Qué debates pueden haber? Si no cambiamos el código de la democracia, vamos a tener siempre una política mediocre. Bueno, esperemos que haya mucha atención también al tema de los resultados, porque la manipulación de los resultados ha dado como efecto fraudes, pero terribles a lo largo de todo este periodo de más de 10 años. O sea, el pueblo vota de una manera y los algoritmos hacen que los ganadores, los que tienen interés, los que manejan este sistema. Entonces, esperemos que la gente vote por la mejor opción, que hayan propuestas. Ya digo, un mes es muy poco para debatir los grandes temas que tiene aquí. Pero aparte de que se permita a través del sistema que tenemos que cualquier persona se candidatice y que cualquier grupo se convierta en movimiento, en organización política, también pasa por la responsabilidad de quienes buscan las líderes electorales. Nunca se ponen de acuerdo, siempre se especula con que ahora sí es el momento de la unidad, de las tendencias políticas, pero siempre terminan siendo 12, 13, 14, 15, 19 candidatos. El tema fundamental es que no hay partidos políticos serios. Le culpan al pueblo de elegir mal cuando el pueblo lo que hace es elegir entre aquellos que estos aventureros de la política, que no son partidos ni siquiera movimientos serios, presentan para sobrevivir. Muchos se presentan sabiendo que no tienen ninguna chance, pero ¿cuál es el objetivo real? Que sobreviva ese movimiento, que el dueño del movimiento pueda seguir vendiendo candidaturas, chantajeando, sacando provecho. Vuelvo a decir, este es un mal sistémico. Si no se cambia ese código de la democracia, si no comenzamos a hacer política en serio, los resultados son los que está viviendo el país, ¿no es cierto? Y más ahora agobiados por el ataque de la cooptación, de la narcopolítica, como ha pasado en México, en Colombia. Hoy que es tan importante, tenemos, además de no tener un buen sistema político, tenemos esta nueva amenaza, la plata de la narcopolítica que puede estar filtrándose. Ya se ha denunciado que en Esmeraldas ya está descubierta la fuente de donde están obteniendo recursos. Estamos en un momento, Milton, muy, muy complejo, muy difícil. Hemos llegado a esto por una suma de errores. No es una cosa de esta campaña, ¿no? Este es el resultado de 15 años de manipulación de la democracia, de gente que no cree en la democracia, de estos movimientos fascistoides que lo que usan es de los mecanismos de la democracia para gobernar como Hacienda los estados. Vea usted Nicaragua, vea Venezuela. Esto es, en el Ecuador lo que hay es un aborto de ese proceso, pero ha quedado todo lo malo como herencia.
General, buenos días y gracias por esta entrevista. Y bueno, sobre ese tema de la narcopolítica es bastante complejo y usted cree que desde el lado de la defensa nacional se puedan hacer controles, cambiar esa situación que ahora actualmente aqueja a nuestro país. El problema fundamental es la enorme ignorancia que existe en los temas de seguridad y de defensa. Usted ve cómo proliferan los expertos, pero realmente en cualquier país serio, cada partido político tiene equipos de expertos para estos que son los temas que le preocupan a la humanidad, no al Ecuador, no a Latinoamérica, al mundo. Entonces, si no se conoce de estos temas, usted observa, no es una crítica en contra del doctor Ordóñez, por ejemplo, que es una gran persona, es un gran político, pero ministro de Seguridad, una persona que nunca ha estado vinculado a esa materia. Usted le pondría de ministro de Salud, por ejemplo, a alguien que jamás ha pasado por la universidad para estudiar las ciencias médicas. Entonces, necesitamos, por favor, que los políticos, que la sociedad civil comiencen a debatir, a discutir, a conocer estos temas. Esta cátedra de seguridad y defensa yo la mantengo desde hace mucho tiempo. He escrito varios libros, ¿no? Desde los años 90, que han servido de referencia. Entonces, como ya me canso de saber que mis alumnos, militares, policías, saben estas cosas, pero es indispensable que la sociedad civil conozca esto. Para eso hubo el IAEM, pues en tiempos antiguos. Al IAEM iban periodistas, iban políticos, iban empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, a debatir los grandes temas de la seguridad y la defensa. Llegó este gobierno, el señor Correa, y le cambió al IAEM por instituto de posgrados, sabiendo que aquí tenemos muy buenos institutos de posgrados y nos dejó sin este espacio académico del gran debate de los temas de la seguridad y defensa. Ahora, ya que estamos en este tema, uno de los principales o el principal problema que sienten los ecuatorianos cuando se les consulta es la inseguridad. Sin duda pasó a estar sobre el tema del empleo durante este año por toda la crisis brutal que hemos vivido en las calles y sobre todo en algunas zonas específicas del país, como la zona 8, como Esmeraldas, como Santo Domingo de los Áchiras, etcétera. Eh, ¿Cómo enfrentar ahora? El gobierno ha propuesto una reforma a la ley de seguridad, una consulta popular. Hay algunas cosas que el gobierno está haciendo, pero que sean o no sean aprobadas, y si son aprobadas, mejor dicho, va a demorar algún tiempo en ejecutarse. El gobierno viene dando palos de ciego, sinceramente. No es evidente que cuando llegó al poder el presidente Lazo no tenía un equipo de seguridad. Vuelvo a decir una cosa que les puede parecer extraña que la diga un ex militar. La seguridad, la defensa no puede estar en manos de los militares y policías al momento de tomar decisiones. Pero si el político es ignorante, ¿qué hará? Le oye al policía, le oye al militar y hace lo que ellos les dicen. O sea, no hay conducción política de la seguridad. Simplemente, mire usted, tanta presión que recibió el presidente para que separe lo que es la política de la seguridad ciudadana. Creó el Ministerio del Interior, pero le creó como un ministerio de policía. ¿Acaso que el interior es la policía? Un ministerio del interior tiene que ver la seguridad ciudadana, como dicen los acuerdos internacionales, como un problema multidimensional que se enfrenta con acciones interagenciales, interinstitucionales y de cooperación internacional. Entonces, si es que usted ve un ministro del Interior, un oficial de policía, como casi haciendo lo mismo que el comandante de la policía. Bueno, se crea la secretaría, pero como usted verá, no es que hay un plan de seguridad que se pone, sino que por la presión se crea el Ministerio de Seguridad. ¿Qué puede hacer un Ministerio de Seguridad? Casi está
y usted va a ver en las entrevistas repitiendo lo que dice el Ministerio de Defensa o lo que dice el Ministerio del Interior. El Ministerio de Seguridad es, como decir, las empleadas para el desarrollo, es para la seguridad, es ese órgano alto de planificación, de producción de pensamiento, de coordinación de todos los elementos del Estado, no de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces el presidente, desesperado, por supuesto, porque le ha tocado gobernar en las peores condiciones de inseguridad, da palos de ciego. Nos dicen que por fin hay un plan, pero ¿cómo podemos decir que ahora hay un plan? El plan debía haber habido antes de que comience a ejercer la función de presidente, ¿no es cierto? O no, ahora somos un plan así para ver si nos ayudan los Estados Unidos. El enfoque mismo no es pues un enfoque de que nos hace el favor los Estados Unidos de darnos algo. No, este es un problema transnacional. El problema se genera en los centros de consumo. Es obligación de Europa, obligación de Estados Unidos de participar en el financiamiento de estas campañas, no como dádiva, como obligación. En fin, es una tarea demasiado compleja, demasiado grande. Hay que seguir tomando correctivos, no podemos seguir como estamos. Esperemos que la estructura que se ha ido montando así, casi al apuro, comience a dar resultados. Ahora, general, sobre este tema, ¿qué estrategia debería tomar el Estado, su defensa, frente, por ejemplo, a estas amenazas que no son locales, que vienen y que son transnacionales, como es el narcotráfico, estos grupos delictivos armados que últimamente lo hemos escuchado con gran fuerza? Eso no sucedió en nuestro país años atrás, pero hoy lo escuchamos día a día. Venimos hablando de las nuevas amenazas, de los nuevos contextos de seguridad ya desde fines del siglo anterior. Pero eso queda en las aulas. No se utiliza ese pensamiento de la academia en la emisión de políticas públicas de seguridad. Hay que corregir los errores fundamentales. Por ejemplo, en la Constitución de Montecristi, hecha con asesoría de europeos, de sudamericanos, en fin. Mire, colocan que la competencia de seguridad es exclusiva del Estado central. Pero créame, si hace esa constitución un estudiante primer año de Derecho, sabe que no hay Estado central. Este es un gobierno un Estado con gobierno unitario, con varios niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional, gobierno, pero Estado central no existe. Y que la seguridad es competencia de, cuando la seguridad vemos, ¿qué seguridad puede haber si no hay jueces honestos, si están cooptados por el narcotráfico? ¿Qué seguridad puede haber si los alcaldes no asumen la seguridad ciudadana? Que la policía se tomó la seguridad ciudadana como que fuera un tema de policía cuando salió el término. Hay libros, yo tengo una biblioteca de esto porque cuando fui alcalde, con la Flaxo publicamos una biblioteca sobre temas de seguridad ciudadana. Entonces, mire usted, si no corregimos todos estos errores, si es que los alcaldes creen que le hacen un favor al gobierno central cuando participan en seguridad, siendo como son los principales responsables de la seguridad ciudadana, en un mundo cada vez más urbano. El 75% de latinoamericanos vivimos en ciudades. Los alcaldes en todas partes son autoridades de seguridad. En mi alcaldía tenía una oficina de la policía al lado de mi oficina y les dábamos los recursos, pero también les poníamos los planes que tenían que cumplir, los hacíamos juntos, en fin. Hay que hacer mucho en seguridad, pero se necesita que lean, que estudien, que sepan qué está pasando en el resto del mundo. O sea, esto va más allá, general, de cambiar el rol de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas, para que salgan a la calle a apoyar a los policías. Digamos, esto lo que evita es tener que firmar un estado de excepción cada vez que el gobierno requiera que los militares salgan a las calles. Esto va más allá de una reforma parcial a la Constitución en este tema. Ese es el tema, ¿no? Vivimos de una situación de emergencia constante.
Usted no puede estar declarando emergencia porque la propia Constitución establece los términos, plazos, las condiciones. Entonces, lo que está buscando el presidente es una opción de utilizar a las Fuerzas Armadas sin tener que recurrir a esta herramienta de la declaratoria de la emergencia. Ahora, mire, Milton, usted no puede descuidar a las Fuerzas Armadas de las responsabilidades porque a lo mejor los problemas se están generando el momento que las Fuerzas Armadas salen a las calles y se olvidan las fronteras. ¿Por dónde entran las armas? Fábrica militar peruana. ¿Por dónde entran de contrabando las armas? Por la frontera del sur. Si usted sabe que esos militares se han debilitado como han debilitado los destacamentos, los puestos de control militar, para que salgan a las calles, porque eso alivia la tensión en la ciudad, estamos yendo a agravar las causas, ¿no es cierto? Si usted tiene el espacio aéreo en manos de las narcoavionetas, de los narcoaviones, y no tiene un sistema de defensa aérea, no tienes, como el presidente dice que la Fuerza Aérea tiene 3 aviones, imagínense usted, ¿a dónde ha llegado el debilitamiento de las Fuerzas Armadas? Tenemos 950 kilómetros de perfil costanero con una gran infraestructura de puertos de distinta categoría y con radas, en fin, por allí está saliendo el 60% de la droga. Y la Marina entonces, ¿qué está haciendo si no está protegiendo el Golfo de Guayaquil, si no está protegiendo, cuidando el mar territorial, la zona económica exclusiva, controlando las líneas de operaciones del narcotráfico, por donde se va la droga a Centroamérica, Estados Unidos? Entonces, no podemos descuidar de las Fuerzas Armadas sus funciones específicas para defender la soberanía de esta amenaza, porque es misión de las Fuerzas Armadas defender la soberanía. Fronteras abandonadas, pérdida de soberanía. Espacio aéreo abandonado, pérdida de soberanía. Mar territorial abandonado, pérdida de soberanía. Entonces, no solo es cuestión de sacar a los militares de las calles. ¿Por qué podemos abandonar lo más difícil, lo más problemático y más bien agravar las causas? Como verán, hay que pensar bien, no actuar por lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta ver que salgan los militares de la calle. Si es indispensable, debe suceder eso, pero no descuidando las tareas específicas de las Fuerzas Armadas en seguridad interna y externa.